Buenas tardes y bienvenidos al seminario de web de hoy titulado Manejo de dolor culturalmente sensible para las comunidades latinas. Mi nombre es Carol Wright y seré su anfitrión por hoy. Quiero compartir información importante antes de comenzar la sesión. La presentación de hoy está siendo grabada y el enlace de la grabación de esta sesión y la presentación será enviada a todos la próxima semana. Hemos habilitado los subtítulos cerrados y puede activar y desactivar los subtítulos en su panel de Zoom en la parte inferior de la pantalla. Si tiene alguna pregunta durante la presentación, por favor use el botón de preguntas y respuestas para que podamos responder a sus preguntas al final de la presentación. Ahora me gustaría presentarles a nuestro presentador de la sesión de hoy. Con más de 20 años de experiencia, el Dr. Seda ha tenido la oportunidad de ayudar a miles de personas con terapias integrativas, funcionales y alternativas. Actualmente se especializa en el manejo del dolor mediante terapia de inyección de ozono. Sin embargo, ha pasado años estudiando y practicando medicina familiar, medicina antivejecimiento, regenerativa y preventiva y mucho más. Hoy el Dr. Seda se encuentra en San Antonio, Texas, donde ofrece terapias de ozono intravenosas, hormonales y infrarrojas. Es mi placer ahora invitar al Dr. Seda para que se una a mí en cámara y pueda empezar la presentación. Bienvenido, Dr. Seda. Hola Carol, ¿cómo estamos? Gracias por la... Gracias. Escuchen. Ok. Me imagino que están poniendo la presentación, así que en lo que comienzan, les saludo a todos. Yo soy el doctor Seda. Espero que tengamos un tiempo aquí de mucho beneficio para ustedes, porque tengo mucha información que realmente puede cambiar la vida de alguien cuando uno tiene un entendimiento que pues todavía no estaba disponible, y muchas veces los mismos médicos pues no están al tanto de los avances que han habido en el área, sobre todo de cosas naturales, porque pues como sabemos, ¿verdad? Para comenzar un poquito de la foto que ven acá, lo que ven, ¿verdad? Usualmente cuando hablamos del dolor, pues tenemos una situación donde como médicos nos dan básicamente dos opciones. Tenemos ya sea las pastillas, ¿verdad? Medicinas, esteroides, diferentes antiinflamatorios, neurolépticos, o sea, tenemos muchos diferentes medicamentos, los no esteroidales, los que tienen esteroides, hay muchos diferentes tipos de medicamentos para el dolor y es un problema que yo veo que se ve el dolor como si fuera la razón o sea, como un problema solo que hay que eliminar. Y a veces nos olvidamos de que el dolor realmente es una señal que su cuerpo le está diciendo, mira, hay algo que hay que arreglar, hay algo, un tejido lastimado, y entonces te está alertando para que uno tome una acción, ¿verdad? Pero lamentablemente como en la medicina nos enseñan solo dos cositas, o todas esas pastillas, o si no, pues la cirugía. Y lo que hemos descubierto a través de los años es que muchas de esas cirugías no solo que no eran necesarias, sino que realmente no están ayudando y a veces hasta empeoran. Y entonces el costo es muy alto y realmente no ayudan a muchas personas que se acaban operando, acaban con un dolor crónico, acaban con pérdida de movilidad, tienen daño de nervios. Entonces es muy importante que uno no se someta a una cirugía sin antes ver otras opciones, porque cuando se hace una cirugía, nos tenemos que acordar que lo único que le garantiza una cirugía es que usted va a tener una cicatriz. Eso es.
Y cuando hay cicatriz, se pierde un poco el movimiento, se afecta un poco la circulación del área, o sea, causa problemas a veces a lados distantes. Entonces uno tiene que, antes de someterse a una cicatriz, pues, buscar qué otras opciones hay. Y entonces por eso es que nosotros hemos creado nuestra clínica para, básicamente ya hemos tratado más de 7.000 pacientes, hemos puesto más de 70.000 inyecciones no de esteroides, porque no estamos de acuerdo con esteroides y nada, lo que hacemos es oxígeno activado y después voy a hablar un poquito de eso, pero hoy quiero hablar más de qué pueden hacer ustedes allá, ¿verdad? Porque no todo el mundo puede venir acá a viajar a vernos, pero ¿qué se puede hacer en la casa? Hay muchas cosas que se pueden hacer y les quiero dar toda esta información para que entonces tengan, ¿verdad? Una base fuerte y distintas opciones de cómo pueden ayudar a sus seres queridos o a las personas que tienen dolor, ¿verdad? Que ustedes conocen. Next slide. El cuerpo fue creado por Dios y sabemos que es la creación más increíble de la naturaleza, ¿verdad? No hay nada que sea más maravilloso que el cuerpo humano. O sea, el cuerpo humano se repara a sí mismo. Si usted tiene una cortadita, usted no tiene que estar pensando en, mira, ¿cómo voy a arreglar eso? No, el cuerpo mismo va reparando poco a poco hasta que llegue el punto donde usted ni se dio cuenta y ya, mira, ya eso se curó. Oh, mira, ya se fue. Usted no hizo nada. Su cuerpo hizo todo el trabajo. ¿Qué pasa? Que si hay una lastimadura y el cuerpo detecta que no se ha reparado, pues ¿qué va a hacer? Le va a mandar una señal de dolor y ese es el dolor que vemos. Pero no podemos pensar que el dolor es el problema principal, porque el dolor es una señal y como es una señal hay que ver qué es el mensaje y entonces ir a la raíz de ese asunto. Y vamos a estar hablando de cómo llegar ahí en esta presentación y ayudar al cuerpo a tener los nutrientes, las cosas necesarias que tiene para poder acabar ese proceso de reparar. Porque si uno se lastima, por ejemplo, que te lastimas un hombro, hay muchas personas que se lastiman el hombro y ya no lo pueden levantar y hace como que se les congela y ya no tienen ni siquiera fuerza, a veces se les sigue extendiendo hasta que se le empieza a dormir la mano, después no sienten los dedos, sienten hormigueo, se les caen las cosas y cuando uno viene a ver es un cuadro completo y después como que se riega. Así que hay que entender de dónde salió eso, o sea, por qué de repente hay un dolor que no había y no hubo una gran lastimadura, no fue que me caí, no fue que tuve un accidente de auto, es que me levanté una mañana y ese hombro como que estaba dolorido y siguió empeorando hasta que ya no lo puedo ni levantar y después se congela. ¿Qué fue lo que pasó? Y eso es lo que voy a estar explicando aquí, porque ya entendemos. Antes no entendíamos y le echábamos la culpa a todo, a la edad, a la artritis, a disco herniado y otras cosas, o al peso, pero ya estamos entendiendo mucho mejor, no solo cómo es que pasan estas situaciones, sino cómo quitarlas también o cómo, ¿verdad? Ayudar. Y le voy a presentar eso aquí en esta presentación. Next slide. Cuando vemos, mire, esto es una imagen donde es básicamente las condiciones a veces más comunes que vemos los médicos en nuestras oficinas, ¿verdad? Vemos, arriba está el dolor crónico, acá está la alta presión, ansiedad, desbalances hormonales, depresión, cáncer, neuropatía. Hay muchas diferentes condiciones que hay, ¿verdad? Que la gente pues desarrolla a través de los años y acaban en medicamentos. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que todas estas cosas tienen una raíz y si nos llevamos a dejar solamente por el nombre, ¿verdad? Depresión, hay una pastilla para eso. Como médico, mire, nos enseñan que hay pastillas para todo. Para depresión, hay pastillas. Se le recetamos una, dos, tres, a ver qué pasa. Para la tiroides, las pastillas. Para la alergia, pastillas. Para el dolor, pastillas. Para el cáncer, pastillas muchas veces. Para la diabetes, pastillas. Todo. Ansiedad, pastillas. Alta presión, pastillas. Entonces uno dice, bueno, ¿habrá algo más? Porque si hace un año mi presión estaba bien y ahora está mal, pues algo cambió. La labor del doctor, ¿verdad? En mi opinión, debería ser identificar qué cambió, que hace un año la presión estaba bien y ahora está alta, en vez de solo comenzar un nuevo medicamento y entonces ya chequear el riñón que no lo dañé y entonces ya subimos la dosis, después otro, están cuatro medicamentos para bajar una presión, pero la presión es un mensajero, te está diciendo algo, algo cambió. Igualmente pasa con el dolor y no es simplemente la edad o que de repente desarrolla hasta una artritis severa o un disco herniado en la mayoría de los casos. Entonces quiero hablar de las raíces de muchas de estas cosas. ¿Ok? Next slide, please. Cuando vamos a las raíces, ven abajo, mira, usualmente hay cosas como el trauma,
Muchas veces la inflamación tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo de todas estas condiciones. Si usted tiene alta inflamación, todas estas condiciones pues o se empeoran o puede hasta causar algunas de ellas. La baja oxigenación, eso está en la raíz de todo, porque si no hay suficiente oxígeno, el cuerpo no puede funcionar bien. Uno puede vivir sin comida por meses o semanas por lo menos, o más de un mes. Hay personas que han sobrevivido sin agua días y días y días, pero sin oxígeno, minutos. Ya a veces en un minuto se empiezan a morir las células, ¿verdad? Sobre el oxígeno es lo más importante, es el nutriente principal. Pero si tenemos un problema de baja oxigenación, porque esto está pasando mucho y les voy a explicar qué es lo que pasa y cómo corregirlo, ¿ok? De cierta manera. Otra cosa son las deficiencias nutricionales. Si tenemos deficiencias de nutrientes, es como un cocinero que va a hacer un plato maravilloso, pero le faltan tres ingredientes. ¿Cómo va a quedar eso? Digamos que tú eres el mejor cocinero, el chef del mundo, y no tienes nada de sal, se acabó la sal. Y cuando tú sirves ese plato, por favor, o sea, no va a quedar como se supone. Pues, ¿qué pasa? Esos ingredientes tienen que estar en ese cuerpo. Y ya cuando los ingredientes están en el cuerpo, entonces el cuerpo ya sabe qué hacer con esos ingredientes. Por eso es que es tan importante uno tener una noción de qué nutrientes hay que reemplazar. Y vamos a estar hablando de eso también acá, ¿ok? Otra cosa es a veces aquí la gente dice, ah, falta de ejercicio, falta de ejercicio. Yo digo, no es tanto el ejercicio, es más la movilidad, mantenerse bien activo. No es que uno necesariamente se ponga a correr y hacer todos estos ejercicios fuertes. Eso no es lo que el cuerpo necesita. Lo que el cuerpo necesita sí es mucha movilidad, estar en movimiento. Mis escritorios son parados. Entonces, donde quiera que usted vea un escritorio que yo tengo, es parado. Ahora mismo estoy parado en esta presentación y este es mi escritorio. Y básicamente, pues así es como me gusta, porque estoy en movimiento, ahora no estoy sentado. Sentarse lastima bastante. A veces la gente se cree que sentándose uno descansa, pero la realidad es que lo que descansa son unas partes del cuerpo y otras partes se lastiman. Entonces, no es un buen negocio estar sentado mucho, ¿ok? El movimiento es principal. A veces la gente me dice, mira, no, que es que ella se mueve mucho, se tiene que sentar. Mejor mantener el movimiento y buscar manera de que si uno está lastimado, ver cómo el movimiento te va diciendo qué cosas están lastimadas, porque cuando lo estás haciendo te va revelando, espérate, esto aquí se siente como un poquito como tenso, apretado. Bueno, pues algo hay en ese tejido, vamos a hacer algo al respecto y de eso es lo que vamos a estar hablando. Ahora, una cosa que no les he presentado, perdone, ¿verdad? No le he presentado a Frodo. Este es Frodo. Aquí, él, pues en la página de nosotros, mucha gente lo conoce y nos enseña, y le voy a enseñar un poquito, ¿verdad? Aprendiendo con Frodo de los dolores y él nos va a enseñar un poquito, ¿ok? Y eso ya viene a medida que seguimos. Ok, next slide, please. Miren, el dolor crónico es una de las cosas que afecta más, y esto es algo que muchas personas no saben, pero hay más personas afectadas con dolor crónico que si usted suma a todos los que tienen cáncer, diabetes, problemas del corazón, juntos no son más que los que tienen dolor crónico. O sea que el dolor crónico realmente se podría decir que es el problema principal médico de Estados Unidos. No solo eso, sino que hay 100 millones que dicen que tienen dolor crónico, 30% de la población de adultos, y es la causa número uno de disability, ¿verdad? De deshabilitarse, es la causa número uno de faltar al trabajo y empeora todo, porque si usted tiene un dolor fuerte, se le sube la presión. Porque eso pasa, cuando uno tiene dolor, sube la presión. Entonces usted va y le están dando más medicamentos para bajarle la presión, pero en realidad viene por el dolor. Entonces después se le baja mucho la presión y se caen, entonces empeora la cosa, ¿verdad? A veces no tiene suficiente circulación porque es que si de repente ya no tienes dolor, la presión te baja y ese medicamento te baja demasiado. Entonces te puedes caer, te puedes marear y es bien importante, ¿verdad? Que uno dentro de todo trate de evitar simplemente más pastillas, sino tratar de menos pastillas siempre chequeándose los números, pero tratando de hacer ciertos cambios, monitoreando y viendo si ya necesito menos dosis. No pensar que voy a necesitar más, una nueva, ¿ok? La meta es tratar de ir eliminando poco a poco las dosis, las pastillas de maneras naturales y les voy a enseñar un poquito, verás, cómo es que hacemos eso en nuestra clínica, ¿ok? Lo otro es que si usted tiene problemas de dolor, o sea, le sube el azúcar. Hay personas que no saben esto, pero si usted tiene mucho dolor, le sube el cortisol y el cortisol sube el azúcar. Entonces, el dolor sube el azúcar. Interesante, a veces la gente no entiende esto. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Que el dolor sea addressed, ¿verdad? Que se trate bien, ¿ok? Next slide, please.
So, hay tres tipos de dolor y es importante entenderlo porque son diferentes y responden a cosas diferentes. La gente piensa dolor es una cosa y hay pastillas. No, no, no. Está el dolor típico, ¿verdad? Que es el dolor que es, ¿verdad? El nombre es nociceptivo, ¿verdad? No importa el nombre, pero el punto es que hay un tipo de dolor que es causado por una lastimadura o inflamación. Y ese es el dolor principal realmente que vemos a diario. Lo que pasa es que a veces pues le echamos la culpa a otras cosas, pero ese dolor es de lo principal que vemos y les voy a explicar cómo tratarlo, ¿verdad? Cómo ayudar a las personas con esto, ¿ok? Next slide, please. El próximo es el dolor que se llama neuropático. Ese es el dolor de nervios, que es muy diferente y responde a otras cosas. Si usted toma un medicamento para dolor regular, como una ibuprofen, tramadol, montones de cosas que hay por ahí, Tylenol, un montón de cosas, esos medicamentos usualmente no ayudan tanto al dolor de nervios. ¿Ok? El dolor de nervios es muy específico. Los medicamentos que se recetan para dolor de nervios son gabapentina, lírica, los tricíclicos, distintas, ¿verdad? Amitriptilina, cosas así. Este dolor lo que vemos es que tiene una razón diferente. ¿Sí? Es que el nervio está lastimado, pero muchas veces es una deficiencia de ciertos nutrientes, vitaminas específicas, que voy a estar hablando, ¿verdad? Cuáles son las que yo recomiendo para este tipo de cosas. Pero esto es un problema que muchas veces es un problema de una deficiencia de nutrientes, o en otras veces es un problema inflamatorio del nervio, o sea, el nervio se inflamó, es un problema de nervio realmente. El neuropático es problema de nervio, ¿ok? Y entonces vamos a estar hablando cómo ayudar a ese nervio a ir reparando y a disminuir, ¿verdad? Aquí está la ciática, la neuropatía del pie, de los pies o de las manos, que se sienten como adormecidos, como que tienen hormigueo, a veces sienten como alfileres, hormiguitas, todo ese tipo de dolor. No importa dónde pase, no importa dónde esté ese dolor tiende a ser lo mismo. Tiene un problema de nervio y entonces hay que ver qué está afectando al nervio. Usualmente el nervio está comprimido más arriba y no es en el disco usualmente. Entonces vamos a estar hablando de eso un poquito, ¿ok? So, next slide, please. El próximo es el dolor central, que le llaman, y esto ya es como que ya todo duele. Se origina en el proceso de cómo el cuerpo entiende el dolor, ¿verdad? Cómo lo procesa. Y llega el punto que se lastima tanto que entonces ya uno tiene lo que se llama una alodinia, que alodinia es que, mire, por ejemplo, si tengo una paciente, me parece que fue ayer, tenía aquí tanto y tanto dolor en esta parte de aquí que ella no se podía ya poner ninguna camisa ni blusa que llegara a tocarlo, porque a la que la camisa o algo le rozaba aquí, se sentía como si fuera fuego. Literalmente ella soplaba y se sentía como si fuera fuego. Entonces, ese tipo de dolor es un dolor muy específico que se desarrolla y cuando es generalizado, básicamente es lo que muchas veces le llaman la fibromialgia y es un dolor donde todo duele tanto y usted nada más no puede ni abrazar a la persona porque le duele, no puede ni tocarla. Hasta niña, tuvimos hasta una niña de 19 años que la mamá no la podía tocar la espalda porque ella gritaba y se lo arreglamos así. Pero ¿cómo es? Entendiendo el proceso y así es como entonces pues podemos ayudar a las personas. Si no entendemos, pues no podemos ayudar. Por eso es que estamos aquí, ¿ok? Next slide, please. Lo que hemos descubierto es que, miren, lo que antes se pensaba que eran los discos herniados siempre causando el dolor, no era tanto los discos herniados como pensábamos. Eso es lo que nos enseñan, pero muchas veces, en gran parte de los casos, no es la razón del dolor. Mire, si usted tiene más de 50 años, la probabilidad de que tengan discos herniados, la mayoría de las personas de más de 50 años tienen discos herniados que no duelen. Es como el pelo blanco de la cabeza. ¿Verdad? Te sale con la edad, pero no te da dolor de cabeza. Entonces, pues eso más o menos es lo que pasa en esta situación. Por lo tanto, es importante que uno entienda este concepto y no le eche la culpa de entrada. Ok, son discos herniados y ya. Lo que hay que hacer es ver una resonancia y operar. No, porque hay que palpar, hay que tocar, hay que verificar. Y cuando nos damos cuenta, muchas veces el dolor de espalda venía de otra cosa totalmente distinta. Le voy a enseñar, por ejemplo, aquí con Frodo, ¿verdad? Muy bien. Pues tenemos a Frodo aquí. Medio. Ok, tenemos a Frodo. A ver, todavía me veo. Ok, muy bien. Pues mire, por ejemplo, si Frodo tiene un dolor, por decir Frodo, ¿verdad? Pero esto es cualquier persona. Una persona tiene aquí dolor de espalda baja, digamos. Es muy común que el médico, en vez de tocarle, en vez de acostarle en la cama, levantar la camisa, palparle, ver de dónde viene ese dolor,
lo que hace es que lo envía directo a que le hagan una resonancia magnética o lo envía a hacer terapia física, le da algún medicamento, a veces inyectan esteroides, quieren dormirle eso, quieren a veces matarle el nervio, le queman el nervio. ¿Cuántas cosas no se hacen? Pero si el médico lo hubieran entrenado, porque es que no nos entrenan bien, perdonen mi gente, es que no nos entrenan muy bien. Si el médico hubiera acostado al paciente, le hubiera levantado la camisa, hubiera empezado a palpar, hubiera encontrado que tenía posiblemente unos nudos musculares muy fuertes, que eso está contrayendo el tejido y claro que va a doler acá abajo. So, por ejemplo, mire, si usted tiene un problema de espalda baja aquí, ¿me va bien ahí? Ok. Un problema de espalda baja acá, arriba, usualmente hay una musculatura que está contraída desde arriba y hay nudos que se forman acá, acá, en distintas áreas. Y esos nudos lo que hacen es que básicamente es tejido lastimado que se contrae y esos son los nudos que a veces los masajistas tratan ¿sabes? De ahí de soltar. A veces son esas bolas que a veces salen aquí, que uno siente, oye, esa bola, o que te lastima y siente que se pone duro el tejido. Todas esas cosas son señales de que no es un problema de hueso, no es un problema usualmente de la columna, es un problema de los músculos después de que salen de la columna. Y aquí en la foto lo que tengo aquí, esto se llama la fascia. Hemos descubierto que los músculos están cubiertos por esta malla elástica, que antes pensábamos que era solo la cobertura, ¿verdad?, de los músculos, y ahora entendemos que es un sistema completo, que está todo conectado, se comunica, tiene electricidad, tiene más nervios que los músculos y que los huesos. O sea, el órgano sensorial parece más importante que la piel, ¿ok? Y esto es un nuevo descubrimiento, ¿verdad? A través de los últimos años. La mayoría de los médicos no saben esto, por eso no saben que es la causa principal de los dolores. Es un problema miofacial, lo que llaman myofascial, miofacial, el problema de la fascia. A veces le llaman trigger point, punto gatillo. En inglés es myofascial pain syndrome. En español creo que se llama el síndrome del dolor miofacial, ¿ok? Y ese es el descubrimiento que hemos tenido y con eso hemos ayudado a miles y miles de pacientes. Porque lo primero es saber por qué está pasando la cosa. Ahora, bueno, ok, si hay un problema de la fascia, hay un problema de los músculos, causa tendonitis, a veces causa bursitis, otra cosa que se llama entesitis, mucha inflamación, mucha itis, ¿verdad? Pero ninguna es artritis realmente, la razón del dolor. Sí se ven huesos a veces que están crecidos. A ver, la gente me dice, no, pero yo tengo, no, pero yo, doctor, yo soy hueso con hueso en la rodilla. Sí, pero un hueso con hueso es que está como chueco, está virado, no es que necesariamente que está, que se colapsó la rodilla, ¿verdad? Es como que perdió el espacio en uno de los lados, usualmente porque la musculatura de ese lado está bien contraída. Por ejemplo, si vamos aquí en Frodo, ¿verdad? Déjame, voy a subir aquí eso, que vean aquí a Frodo. Ok. Si ven aquí a Frodo, básicamente verás, viendo la rodilla, le echamos la culpa a la rodilla, ¿verdad? Que básicamente es un hueso. Pero ¿qué cosa se pega a ese hueso? Pues miren, de este lado se pega un músculo fuertísimo que se llama el vasto medial, que otro que es el gracili, el rectus femoris, todos tienen nombre. Y todos van de arriba abajo usualmente, son bien fuertes y muchos cruzan la coyuntura y se pegan acá abajo. Hay muchas personas que tienen un dolor crónico serio de rodilla acá abajo y el doctor pues le echa la culpa a una artritis, porque en vez de palparle en los distintos lugares, ¿verdad? Pues hace lo que nos enseñaron, que es hacer una radiografía, sumir que es artritis, o artrosis, es lo mismo, porque eso es lo que nos enseñaron, y ya una persona de más de 50 años que tiene dolor de rodilla, eso es artritis, olvídate, no hay ni que pensarlo. No, no es artritis en casi ninguno de los casos que he visto. Es un problema muscular de tendón, inflamación, bursitis, tendonitis, pero no artritis, ¿ok? Entonces es bien importante que no nos confundamos, porque entonces ya después de que se piensa que es artritis, pues ya de lo que hay de ahí, hacen terapia, no funciona, se inyectan esteroides, no funciona, y ya a los 9 meses te están operando, el seguro les pagó 60,000 por una operación que pues realmente no hacía falta, que ellos no sabían, ¿verdad? Que era otra cosa, pues están tratando de ayudar, pero tratando de ayudar a veces se hace mucho daño. Por eso es que es tan importante que no caigamos en una cirugía con un dolor, porque es que ya entendemos que en casi ninguno de los casos es necesario, porque pues hay un descubrimiento nuevo que nos enseña, ¿verdad? Que estos problemas son musculares y un cuchillo no va a arreglar ese músculo. Entonces el dolor no hay que quitarlo a la mala, el dolor hay que escucharlo, entenderlo, hacerle caso. Bueno, ¿qué es lo que duele? Bueno, mira, por ejemplo, si alguien tiene un dolor de ciática, por ejemplo, el dolor de ciática, ¿verdad? Que
Déjame ver si puedo bajar un poquito más esto para que me vean. Ok. El dolor de ciática. Sacar las cosas aquí. Acá. Ok. Volvemos. So, el dolor de ciática, mire. Usualmente comienza aquí en la persona y le baja por detrás de la pierna, por ejemplo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que si usted se palpa y realmente checa acá arriba y aquí y acá sobre todo, en todos esos puntos usted va a ver que está dolorido. Y usted se palpa y duele. A veces siente hasta una bola, se siente contraído. Y eso es después de la columna, sale después, afuera de la columna. Por lo tanto, cuando usted ve esto, un dolor de ciática, la gente piensa automáticamente que el E5, usualmente una de las lumbares está afectada, ¿verdad? De la columna, ¿verdad? Lo que se piensa es, ¿verdad? Que digamos que esta es una representación de una columna. Lo que se piensa es que ese disco, ¿verdad? Eso que está ahí, ¿verdad? Representando un disco, que esto se hernió, ¿verdad? Como que se salió así. No sé si lo pueden ver ahí, pero como que se hernia y ya como que empieza a dar problemas y empieza a comprimir el nervio. Eso es lo que nos enseñan, ¿verdad? Y hace sentido. Y muchas veces nos hacen una resonancia magnética y sí vemos un disco herniado que está comprimiendo el cordón. Entonces decimos, ahí está, esa es la razón. Pero mire, mi gente, ¿cuántas veces no hemos hecho resonancia en pacientes que no le duele nada y tienen una herniación severa? Muchas veces hacen resonancia y se ve que el lado derecho está terrible. Entonces, cuando el doctor va a hablar con el paciente dice, no, pues si el lado derecho a mí no me duele, es el otro, es el izquierdo. Y el doctor, pero no puede ser, si es el lado derecho, ¿cómo tú caminas? Y el paciente, pues así camino, porque en verdad no es el lado derecho, es el izquierdo. ¿Y por qué es eso? Porque es que no es de la columna, es de afuera en todos estos casos que vemos usualmente. Entonces, es importante entender eso porque los médicos no lo entendemos y lamentablemente, pues, por eso es que a veces, mire, la medicina toma a veces 30 años en lo que una información le llega desde los descubrimientos hasta el médico que está tratando abajo el paciente. Entonces, es muy importante que usted se empodere como paciente ¿verdad? O como un proveedor o ayudando a alguien que tiene dolor de qué es realmente lo que está pasando para poder tomar mejores decisiones, ¿ok? So, next slide, please. So, una de las cosas más importantes que va a ayudar es bajar la inflamación. Y de todas las cosas que inflaman, de lo más que inflama es la comida que uno consume. Uno se inflama por la boca, ¿ok? Así que es importante uno saber qué comer y qué no comer, ¿ok? Cuando uno está ¿verdad? Déjame subir aquí la cámara para que se vea mejor. So, cuando uno está tomando decisiones de qué comer, no es tan difícil si uno sabe la información correcta. Lo que pasa es que nos han dicho muchas cosas que han sido incorrectas a través de los años. Que naturalmente ahí la industria está metida con los que dan las recomendaciones y realmente pues estas entidades que hacen una pirámide, esa pirámide más falsa no puede ser, es muy triste que nos enseñan como médicos a esa pirámide que es horrible, ¿ok? Así que olvidemos de esas recomendaciones realmente, en mi opinión, ¿verdad? O sea, el que las quiera seguir, eso es cada cual. Pero yo no las sigo. ¿Por qué? Porque yo sigo la evidencia y la evidencia demuestra que esas recomendaciones que están poniendo esas personas parece que son más allá de incorrectas, ¿ok? Lo que están es haciendo un daño terrible. O sea, la pirámide decía que había que consumir 12 porciones de granos, pan al día. O sea, esa es la cosa más... O sea, eso solo si tú quieres enfermar a una población prácticamente. Así que lo que le digo, mi gente, no se confundan con toda esta propaganda de qué comer y qué no comer, ¿ok? Le voy a hablar aquí de lo que funciona y pues espero que esto les ayude muchísimo, ¿ok? De las cosas que más funcionan de qué comer y qué no comer, mira, es muy sencillo, ¿ok? Hay que tratar de tener una dieta que sea antiinflamatoria o que ayude a bajar la inflamación. Empezando por ahí, ¿ok? ¿Qué cosas es lo más que inflama? El azúcar. Pues entonces es una dieta que hay que tratar de eliminar el azúcar lo más posible. Se puede consumir stevia, hay una que se llama monk fruit, hay eritritol, truvia, o sea, hay muchas cosas que realmente se pueden usar y yo iría por esa, pero ni el azúcar regular, ni la sucralosa, ni el NutraSweet, ni el Equal, ni la dextrosa, ni la rosita, ni la amarillita, ni la Splenda, ninguna de esas le viene bien. Hay una que se llama Splenda Naturals, que es así. Esa sí la recomendaría porque esa es de stevia, ¿ok? So, lea los ingredientes. A veces compramos cosas y ya. Pero es importante uno mirarlo y ver los ingredientes. ¿Cuánto azúcar tiene esto? No, que no voy a consumir esto. ¿Por qué? Porque me va a inflamar.
Y yo no quiero dolor, no quiero diabetes. Entonces la inflamación empeora todo, la diabetes, la presión, cuántas cosas, ¿ok? Así que eliminando el azúcar se resuelven 20 cosas y baja bastante los receptores de dolor, ¿ok? Así que les exhorto a que bajen el azúcar en su dieta y les doy esas alternativas, ¿ok? Lo otro es los granos, sobre todo el trigo, el maíz y la soya. Son los tres granos más inflamatorios. Lamentablemente han sido bien alterados, ¿verdad? Genéticamente, le ponen mucho pesticida, mucho herbicida, le ponen glifosato. Es mucha controversia, pero esos granos, ¿verdad? Aunque el pan sea riquísimo, yo entiendo, pancito, yo soy de Puerto Rico, no sé, pero tenemos que entender que el cuerpo es primero. Entonces, la lengua no nos podemos dejar llevar por la lengua, ¿verdad? No queremos ser como el pez que muere por la boca, ¿ok? Así que es bien importante, ¿verdad? Entonces, los granos, ¿verdad? Pan, pasta, galletas, tortillas, todo ese tipo de cosas. Mire, vamos a buscar alternativas. Si va a usar una pasta, pues mejor hágala de calabacín en espiral o el squash ese que es como otro tipo de calabacín que se hace como fibra y hasta absorbe mejor el sabor, o sea, es riquísimo. Yo prefiero unos espagueti de calabacín, realmente se ven más gustosos y más jugosos que los otros. Así que a veces es cuestión de encontrar, por ejemplo, una hamburguesa, pues le saca el hamburger, le saca los panes y se come la carne, el queso, hasta la tocineta, tocino, o sea, todo eso está bien. El problema mayor es el pan, ¿ok? Realmente. Entonces, y en las papitas las fríen en unos aceites muy terribles. Entonces, eso es lo otro, los aceites que vienen. El canola, que es de maíz, perdón, el mazola, que es de maíz, hay que evitarlo a toda costa. Esos son terribles para usted, son súper inflamatorios. Aparte, ¿verdad? Es bien famoso el de maíz, ¿verdad? ¿Cuál otro es muy famoso? El que le llaman el canola. Canola es genéticamente modificado, muy inflamatorio. Yo no consumiría eso para nada. El otro aceite que es malísimo es el de soya. A veces le llaman aceite vegetal, que es falso, eso no es vegetal, es un grano. Entonces, tienen que estar bien claros, mi gente. No usen ninguna de esas porquerías. Vamos a usar aceites que sean los que usaban las tatarabuelas, como quien dice. O sea, la grasa de puerco, después que no tenga cosas malas, ¿verdad? En los ingredientes, está bien. El aceite de coco es muy bueno, muy antiinflamatorio para cocinar cosas que son más calientes, que necesitan más temperatura. Vas a tener el aceite de coco, perdón, ese fue el que mencioné, no, de aguacate, pero lo rectifico. El aceite de aguacate resiste más temperatura y ese lo haría para cosas que necesitan más temperatura. Después viene el de coco, que es muy bueno. Bien, el de coco hay dos, este refinado, que no tiene sabor a coco, es el que recomendaría. El otro, pues todo te va a saber a coco, pues no creo que sea el que quiera. Entonces el otro, pues el aceite de oliva, pero el aceite de oliva no lo usen calentándolo porque se quema, sino ya al final o ¿verdad? Después, pero no lo calienten mucho porque se quema, entonces se oxida, ¿ok? Eso es de lo principal que hay que eliminar. Lo otro, pues las comidas procesadas. Mientras más procesada es la comida, más cosas inflamatorias, más químicos tiene. Tratar de comer comidas enteras, ¿verdad? Su carne, su pollo, su pescado, muchas proteínas es importante. Y las carnes están bien. Mire, realmente, o sea, yo sé que mucha gente dice que no consuma carne para el dolor. Mire, hay personas que tienen gota y como quiera el carbohidrato afecta más, la fructosa afecta más la gota que la carne. Entonces, yo sé que siempre se le echa mucha culpa a la carne. Usted puede probarlo por usted mismo, puede consumir carne, ver cómo se siente. Si no hay una diferencia, mejor es consumirla, que sus músculos son carne. Usted quiere estar consumiendo proteína, muy buena la proteína para el cuerpo. Huevos están muy bien, no dan ataque al corazón, aguacates no engordan. Puede comer sus aguacates, las nueces, semillas, todo eso es muy bueno, almendras, todas esas cosas son muy buenas, ¿ok? Entonces, pues, lo otro es el omega 3, o sea, hay pescados como las sardinas, cosas así, muy buenas, antioxidantes excelentes también, como la fresa, los arándanos, la frambuesa, ¿verdad? Lo que le llaman las berries. Excelente. Okay. Next slide, please. Ahora, otra cosa que a veces no nos damos cuenta que es súper importante, que hablamos un poquito, son las deficiencias nutricionales. Y mire, de las deficiencias más importantes que ustedes van a ver, ahí ven abajo que lo marqué como más verde, está el magnesio, que es súper importante. El magnesio tiene más de 300 funciones en el cuerpo. El problema con el magnesio es que pues, muchas personas no saben cuál magnesio tomar, qué cantidad tomar, mucha deficiencia, no hay un alimento que sea bien alto en magnesio, y si usted consume eso, se le arregla. Solamente hay que tomar suplementos por el lado.
los alimentos han perdido su concentración de magnesio por la manera en que se siembran y todo eso. So ya la tierra ha perdido muchos de esos minerales, pues la planta no lo puede absorber y dárselo a usted cuando se la come, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa muchas veces, estamos deficientes de magnesio y cuando hay deficiencia de magnesio hay mucha contracción, se siente uno apretado. A veces muchas cosas, hay 300 funciones de magnesio nada más, así que no es solo eso, pero para que tengan una idea, el magnesio es súper importante. Ahora, ¿qué magnesio es el que debemos de tomar? Ahí es donde, ¿verdad? Hay tanto magnesio, tú no lo sabes, pero le voy a explicar, ¿ok? El magnesio, el problema es la absorción. Hay algunos magnesios que se absorben muy flojo y dan diarrea. Si usted trata de consumir más magnesio, lo que hace es que se va de carrerita, ¿verdad? Está el óxido de magnesio lo pone a uno de carrerita. El citrato a muchas personas lo ponen de carrerita. Porque dice, el glicinato, ese es mucho menos probable que te dé eso. Y es muchas veces por lo cual las personas comienzan, ¿verdad? Si tienen problemas de dolores, el glicinato es bueno. Ahora, el que recomendamos en la clínica, ¿verdad? Es un complejo de magnesio que tiene 4 diferentes tipos de magnesio. Se lo voy a enseñar para que sepan que existe, ¿verdad? Básicamente es eso, lo pueden ver por ahí. Es un magnesio que tiene, es un complejo de magnesio que tiene 4 diferentes magnesios y se absorben cada uno a diferentes rates, ¿verdad? Entonces no da ese problema de ir al baño, porque yo soy uno que yo, ningún magnesio que yo consumo, puedo consumirlo en una alta dosis. Cuando estoy tratando de llegar a 500 miligramos, me da con ir al baño. Así que ese es el que uso y entonces puede ser el que recomiendo. Ahora, si usted tiene problemas de que no puede ir al baño, pues entonces use el citrato, por ejemplo, y ese le va a ayudar a tener magnesio y a ir al baño más, ¿ok? Entonces eso ayuda mucho a personas que tienen estreñimiento, ¿ok? Ahora, aparte del magnesio, de lo más importante es las vitaminas B. El complejo B es bien importante para los nervios, dolor de nervios, son neuropatía, ahí esos dolores son ciática, carpal túnel, que se te duerme la mano, que te pica, que te arde, que siente hormigas, todo eso, un complejo B le viene muy, muy bien. Nosotros lo que hacemos es que recomendamos un complejo B activado, lo cual es diferente porque los hispanos tenemos un problema de absorción de vitaminas B. Tenemos una variante genética que no nos permite absorber bien la vitamina B. Yo el que recomiendo es ver a uno que se llama el complejo B activo, que todo esto está en mi página, en la página doctorseda.org, drseda.org. Y ahí está el que pueden verlo, no tienen que consumir esto, sino que por lo menos sepan que existen, pueden ver los ingredientes y quizás conseguir algo similar, o si no los ordenan, nosotros los enviamos a donde sea, ¿verdad? Así que, y más de $100, pues en Estados Unidos lo enviamos donde sea gratis, ¿verdad? Le cubrimos el costo, ¿ok? Así que por lo menos tienen opciones, ¿ok? Lo otro que a veces vemos es, ¿verdad? Hay otras cosas que causan mucho dolor y entonces voy a hablar de aquí de lo que falta. Ah, sí, ok. Otro de los nutrientes principales, mire, nosotros hicimos una fórmula para nervios. Está muy difícil encontrar las cosas más potentes para nervios en una fórmula sola. Entonces, pues lo hicimos, se llama Vita Nervio, es como una vitamina de nervio. Entonces, lo que tiene unos componentes, una cosa que se llama vitamina B1 activada, benfotiamina, y tiene otras cositas adentro, ¿verdad? Alfa-lipoic acid, carnitina, unos nutrientes que son bien potentes, de lo más potentes para empezar a reparar el nervio. O sea, personas que tienen ciática, neuropatía, dolor como que de hormigueo, de quemazón, todo eso, ¿ok? Aparte de eso, hay un nutriente súper importante, ¿ok? Next slide, please. Sí, y voy a hablar de eso luego. Ok, esto, bueno, esto es de las hierbas, ¿verdad? Hay muchas personas que toman su hierba. Nosotros, como hispanos en general, pues estamos más abiertos a cosas naturales, lo cual es muy bueno. Veíamos a nuestras abuelas que se hacían sus mezclitas y se la tomaban, o hacían en un pote, mi abuela, en un pote de cristal, ponía unas hierbas, ponía el colado y después se untaba eso. Y era muy bueno para el dolor. Me acuerdo yo que, ¿verdad? Me dolía algo, me ponían eso y oye, para mí que se me iba, es lo que yo me acuerdo que funciona. Entonces, muchas veces hay cosas naturales que es bueno buscarlas. Por ejemplo, la cúrcuma, el jengibre, ¿verdad? Son cosas que ayudan mucho. Hay una receta que se llama la leche dorada, que tiene cúrcuma y jengibre, y es muy buena que se puede hacer en la casa, baja la inflamación. El problema de estos nutrientes, sobre todo la cúrcuma, es que no se absorbe muy bien, a menos que esté en un ambiente como de grasitas, y que tenga pimienta. Entonces, pues,
trate de que tenga algo de grasa buena y algo de pimienta. Entonces, eso puede ayudar bastante, ¿ok? Entonces, la cúrcuma, nosotros hemos creado algo que se llama perdón, la cúrcuma. Hemos creado algo que se llama curcubita, ¿verdad? Lo pueden ver acá, es curcubita. Son 1000 miligramos, 1000 miligramos de cúrcuma con con un absorption enhancer para aumentar la absorción, que es una pimienta específica que se usa para que se absorba mucho más. O sea, que cada pastillita de esas tiene 1000 miligramos con algo que lo absorbe más. O sea, es bien potente, ¿verdad? Para las personas que están buscando algo así, que a veces es muy difícil encontrar una cúrcuma buena, porque te le ponen en el pote 1000, sí, pero es triturada, no es concentrada, no concentra la cúrcuma, no tiene nada para que aumente la absorción. So, esas pastillitas pues no se absorben mucho, no hacen mucho, ¿ok? Ok, next. So, el oxígeno, miren, esto es lo principal. Cuando hay falta de oxígeno, el cuerpo no puede reparar. Y en nuestra clínica la dedicamos prácticamente al oxígeno. Eso es lo que hacemos principalmente. Inyectamos oxígeno activado. Claro que no podemos inyectar el oxígeno activado a personas en todos lados, por eso la gente todos viajan para acá. Pero nosotros hemos logrado, ¿verdad? A través de los años, llevamos 70.000 inyecciones a este momento. Hemos tenido una experiencia increíble y ya por fin tenemos algo que podemos enviar a otras personas que es súper potente. Llevamos mucho tiempo tratando de formular algo que sea maravilloso y esta literalmente acaba de salir, ¿verdad? Hace poquitito. Y entonces esto es, le pongo, yo creo que, can you go next? Aquí está, mire. Esto lo que es el oxígeno activado, el ozono. Logramos ponerlo súper concentrado en una botellita, literalmente, que usted se puede untar en la casa. ¿Ok? Esto es lo que se llama el Dr. Seda's Pain Oil, le llamamos, pero tiene varios ingredientes que es de lo más potente que existe para el dolor. Y la botellita es de tal forma que usted puede, es como una bolita, ¿verdad? Que usted se la masajea y puede ayudar a masajear con la misma botellita, ¿ok? Los ingredientes que tiene es glicerina ozonizada, lo cual es súper potente para bajar la inflamación y es oxígeno que penetra. Le ponemos aloe vera para que ayuda con la inflamación y también para que penetre. Le ponemos magnesium oil, ¿verdad? Aceite de magnesio para que penetre localmente en las áreas que están, ¿verdad? Afectadas, porque a veces no es suficiente con lo que uno se consume, ¿verdad? Y también le ponemos una mezcla de los 8 aceites esenciales más potentes que vienen para el dolor y le ponemos algo ahí para que se absorba mejor. Entonces, esa combinación es lo más potente que hemos visto, ¿verdad? Para tratar el dolor en la casa. O sea, se nos acaban esto. Es una cosa, ahora mismo estamos en producción, aquí estoy al lado del laboratorio. O sea, le iba a enseñar, ¿verdad? Para que tenga una idea, no sé, pero estamos aquí. Le voy a enseñar las botellitas. Tenemos eso. Me gustaría virar la cámara, pero ahora mismo está todo aquí pegado, así que no puedo enseñarle. Por aquí al ladito tenemos el laboratorio donde hacemos la producción y nosotros mismos con la máquina de ozono y todo lo hacemos. Entonces, pues aquí tenemos, básicamente son botellitas ¿verdad? Aquí hoy mismo vamos a llenar más de 100 órdenes que tenemos, pero son botellitas más o menos de este tamaño. Entonces van a tener el roller, ¿verdad? Que como pueden ver ahí, ¿verdad? Entonces uno puede pasárselo. Y entonces es una de esas cosas que pues básicamente ayuda con dolor de todo tipo. Este sí ayuda con dolor de inflamación, ayuda con dolor de neuropatía y ayuda con dolor, lo que es como el generalizado, ¿verdad? Como la fibromialgia, ¿ok? Y entonces, ¿cómo se aplica? Bueno, nosotros usualmente lo que hacemos es que tenemos un aplicador, ¿verdad? Que lo que hacemos es que hemos creado, ¿verdad? Un aplicador porque pues no hemos conseguido algo que nos guste al punto de que querramos, ¿verdad? Compartirlo. Así que tenemos el aplicador que se llama el Painful Pro y con esto también se puede ordenar en nuestra página doctorceda.org. Este aplicador, para que sepan, ese aceitito está en $19. O sea que realmente lo hemos puesto a un precio muy módico. Hemos visto aceites similares, menos potentes, que los venden por $30. O sea, el mismo es básicamente cantidad, pero, o sea, no es tan potente ni tiene los ingredientes adicionales. Así que, pues les recomiendo que lo intenten, ¿verdad? Si quieren. Hemos creado esto que es el Pain Tool Pro, que básicamente es un aplicador donde con la bola uno va encontrando dónde está quizás, si hay un problema de dolor acá, uno va encontrando con la bola primero, después con el puntito, con la punta, uno va abriendo un poquito ese nudito
y va ayudando, ¿verdad? ¿Cómo uno sabe dónde está el problema del dolor? Mire, con la bola va buscando. Primero se unta el aceitito, ¿verdad? El aceitito, y eso lo hace como más suavecito. Entonces va buscando, ¿verdad? ¿Dónde está la parte dura, la parte más dura? Ahí, con la puntita, va abriendo un nudito como básicamente por un minutito. Y después entonces, ¿verdad? Como con esto, los deditos, usualmente si tenemos, ¿verdad? Los tejidos están bien apretados, pues usted viene y lo va, como quien dice, peinando y va separando esos tejidos, ¿verdad? Que estaban así, pues ahora están así. Entonces eso muchas veces es lo que causa el dolor. A veces la gente siente que le truenan las cosas, le truena la rodilla, le truena aquí, le truena allá. ¡Pra! ¡Pra! Esos movimientos no son de hueso necesariamente, casi siempre son de tendones que están trepados. Y entonces esos tendones trepados, ¿verdad? Si usted pudiera ponerle el gel y entonces ir peinando y lo vas como que volviendo a acomodar, muchas veces alivian el dolor, pero de una manera muy, muy, muy efectiva, ¿ok? Así que doctorceda.org, ahí están y se pueden enviar a donde sea en Estados Unidos, ¿ok? Next slide, please. El dormir es muy importante. A veces no le damos tanta importancia, pero cuando uno duerme, uno está reparando. Así que es bien importante, por favor, mi gente, que si no está durmiendo, mira a ver qué es lo que está pasando. Está expuesto a luces o cosas electrónicas muy tarde. Eso le impide mucho dormir, por lo menos en la última hora. No haga nada electrónico, tómese unos magnesios, relájese, ponga luces que sean amarillitas o como anaranjadas, rojas. Ese color no afecta el sueño, ¿verdad? Pero todas estas luces como blancas, azules, afectan mucho el sueño, así que es bien importante. Y trata de relajarse, haga respiración, oración, lea la Biblia, muchas cositas que puede hacer, mire, para usted estar bien relajadito y dormir bien esa noche. Y hay otras cosas, nosotros tenemos, ¿verdad? Para personas que tienen problemas de dormir, tenemos también suplemento, ¿verdad? Una melatonina que es de larga duración, está en la página, que pueden verlo ahí también, que eso puede ayudar. El magnesio ayuda el magnesio ayuda a la calidad de dormir. Y también tenemos otra cosa que se llama Chill Pill, que es esto. Tenemos Chill Pill, que es una fórmula que hemos creado para calmar el cerebro. Te mantiene alerta, pero te calma. Y hay veces que pues, antes de dormir, a veces la gente, ¿verdad? Utilizan alguna de estas cositas para no tener que caer en medicamentos, porque los medicamentos para dormir muchas veces causan más problemas de lo que ayudan. Entonces, la calidad del sueño es importante, no solo tener los ojos cerrados, porque usted se toma una pastilla de dormir y a veces se duerme, pero la calidad del sueño no es el mismo, entonces no repara como debía reparar, lo cual es importante para recuperarse de los dolores. Next slide, please. El movimiento es lo otro. Mientras más movimiento tenemos, mejor estamos. No es ejercicio de pesas fuerte, es mantenerse activo, es mantenerse moviéndome. Y si no me puedo mover, pues entonces hay restricción, hay algo pasando. Pues en nuestro caso lo que hacemos, pues, hoy esta mañana yo iba al gimnasio y entonces tenía como un dolorcito aquí que me lo gusté, ya se resolvió y ya pude hacer mi ejercicio y estoy bien. Pero si no le haces caso a tu cuerpo, te está diciendo estoy lastimado y me duele y no le haces caso y sigue lastimándolo, acaba empeorándose y después acaba como regándose. Es como si fuera casi como una condición que se riega. Comenzó en un hombro y ya está bajando ya para la cadera o ya está llegando acá a la otra parte del otro hombro o ya se está corriendo para el cuello, ya me está dando un dolor de cabeza. Pero mire, migraña, dolor de cabeza, muchas veces vienen de esos nudos que están acá atrás. Así que toda persona que tenga migraña o dolor de cabeza, le recomendamos que se unan, ¿verdad? Se unten el Pain Oil en toda esa área y entonces, ¿verdad? Con el aplicador se trabaja en eso. Nosotros tenemos una página en YouTube, puede poner Doctor Seda, SEDA, y pone Pain Tool y hay unos videos donde le enseñan más o menos cómo hacerlo. Tenemos montones de videos ahí que enseñan montones de cosas. Tenemos una página de Facebook también. Next slide, please. Tenemos una página de Facebook que tenemos ya más de 250.000 de personas que nos siguen, ¿verdad? 286.000 teníamos hace unos días, pero ya tenemos más. Es importante, ¿verdad? Que se conecten, ¿verdad? Para que aprendan más. Así que les exhorto a que vayan a su Facebook, buscan Doctor Seda, se apuntan, porque yo tengo miles de videos, testimonios, hago inclusive, o sea, videos de más de una hora explicando cuántas cosas. Así que vale la pena que se unan, ¿verdad? A nuestra comunidad, que estamos ahí para ayudar a las personas con dolor y traer esperanza a todos los que están adoloridos. Next, please. Pues ya, en nuestra clínica se llama Ozone Pain Squad, estamos en San Antonio. Estamos muy llenos, mi gente. Lamentablemente, la próxima cita que yo tengo disponible es en julio.
del 2026. Pero todas estas otras cosas le pueden ayudar muchísimo y espero que sean buenos recursos para que usted pueda en su casa ayudar a personas que tienen dolor o usted mismo. No se operen en la mayoría de los casos, por favor, por lo menos chequéense, verá que no es un problema de nudo, un problema muscular, como casi siempre lo es, no falla. Hemos tenido personas que lo han operado 6 veces y vienen aquí y se les va el problema porque le encontramos lo que era realmente. Las operaciones lo que hacen a veces es causar más problemas, echarle la culpa a los discos herniados o a la artritis, ya eso es lo que hacíamos antes, pero ahora entendemos, hay algo que se llama la fascia y esa fascia es muy importante y si la fascia está afectada, pues no se repara y duele. El dolor no es el problema. El dolor es el mensajero. Hay que ayudar al cuerpo a repararse de una manera natural lo más posible, tratando de evitar los medicamentos que son muy dañinos. Muchos te dañan los riñones, otros te dañan el hígado, otros te hasta ataques cardíacos. O sea, cuántas cosas no hacen o son adictivos. O sea, de verdad que hay que tratar de evitar pastillas para el dolor. Use cosas naturales, ¿verdad? Que usualmente ayudan más porque está yendo a la raíz del asunto. Si te falta un nutriente, lo estás poniendo. Si era un problema de inflamación, pues la estás bajando. Entonces, es mucho mejor que una pastilla química para tratar de matar tu nervio que te está diciendo, mira, aquello está dañado. O sea, no hace mucho sentido. Y como hispanos, nosotros sabemos, no queremos estar llenos de pastillas. Vemos a nuestras abuelas que se bajaban un montón de pastillas y estaban muy malitas. A veces las operaban y quedaban peor. Entonces, uno no quiere caer en eso. Entonces, pues ya tenemos más información. Ahora tenemos ya cosas que podemos hacer. Así que les exhorto, pueden ir a la página, a ambas páginas, hay mucha información y espero que esto sea, ¿verdad?, de gran ayuda. Así que si tienen preguntas, ¿verdad?, las podemos contestar. Muchas gracias, doctor Seda, por su presentación. En el chat sí puse la página de web del doctor Seda, así es que por favor pueden tener más información de él, sus videos, sus productos, etcétera. En este momento sí me gustaría abrir el espacio para preguntas o comentarios que tenga la Ah, audiencia. Otra vez puede usar el botón de preguntas y respuestas que está debajo de Zoom. Bueno, si nosotros sí tenemos una sí. pregunta a doctor Seda, la primera pregunta es, ¿cómo afecta la calidad de vida las condiciones comunes de dolor que afectan de manera desproporcionada a los pacientes latinos y qué enfoques adaptados como la fisioterapia o la acupuntura han mostrado el mayor éxito en esta comunidad? Pues miren, la fisioterapia es un poquito, hay que tener cuidado, porque dependiendo el terapista, unos están muy preparados y otros pues realmente pues están como ocupados y están uno tras otro. Entonces, no le dedican el tiempo al paciente para realmente asegurarse que el ejercicio se está haciendo bien, para beneficio de ese paciente. A veces quieren, como quien dice, a la mala, mover una rodilla cuando esa rodilla está lastimada y lo que te está pidiendo es que la ayude con el tejido lastimado y el dolor la está protegiendo para que no la lastimes más. Entonces, forzarla a veces no es la mejor idea. La acupuntura hemos visto que en algunas personas tiene gran beneficio y lo mejor es que, o sea, las cosas negativas de la acupuntura realmente son muy mínimas. O sea, es muy raro que haya un daño con la acupuntura. Así que la acupuntura es una opción. Otras opciones que hay que ayudan ciertos masajes. Lo que pasa es que si tratan de romper los nudos con el codo, muchas veces acaban lastimando a la persona. Entonces es más bien un masaje donde quizás se aplique algo, pero por eso hemos creado estas herramientas, porque uno puede darse esa terapia a uno mismo y uno sabe cuán duro yo puedo apretar, sabe qué te lastima más, y uno mismo no se va a lastimar tanto como a veces un masajista que viene y muy duro quiere romper las cosas con muy buena intención, pero acaba lastimando. Otra cosa, las ventosas muchas veces se usan, pero yo prefiero las ventosas que se mueven, la persona mueve, pero no que le ponga chupones y se quema esa área a veces, y a veces pues causa más problemas. Eh, de las cosas así naturales que he visto que más funcionan por ahí, o sea, potente que he visto realmente pues es lo que nosotros hacemos. Si hubiera algo más potente, lo estaríamos haciendo, porque pues nosotros queremos ser la mejor clínica de dolor del planeta y pues no sé quién es el segundo. Ah, Ok, muchas gracias. ¿Hay otra
déjeme ver aquí, hay otra pregunta. Dice, ¿cuál puede ser la causa más común del dolor del hombro? Usualmente hay un nudo aquí, justo aquí, y se forma otro justo acá, y se forma otro nudo justo aquí, que de alguna manera se lastimó ese hombro, digamos, estabas pintando y no pinta, y ahí se hizo nudo, se contrajo. Sientes algo ahí como un poquito, ¿verdad? Y no le haces caso, te pones hielo, te pones un Bengay, lo que sea, y lo ignoraste. Y ya a los varios días, oye, de nuevo, hiciste algo y volvió a doler. Y oye, yo pensaba que eso estaba bien. Y de repente no se reparó. Y ya se queda trancado, se queda apretado, entonces se queda en modo de protección y entonces ya no se quiere mover porque todo eso ese tejido está lastimado. Usualmente se desarrolla un nudo aquí, se desarrolla aquí, acá, acá, aquí uno de los principales, inclusive al frente muchas veces este nudo es muy, muy, muy fuerte. En esta parte de aquí se forma otro nudo. Entonces, en todos esos puntos hay que ir, ¿verdad? Nosotros inyectamos oxígeno activado, pero en la casa pueden untarse, por ejemplo, el gel de ozono, que es oxígeno activado, pero que lo puede usar usted topical. Y entonces se empieza a dar casi un masajito mientras se lo está untando en esos puntos con el mismo aplicador. Y eso ayuda mucho a ir soltando todo eso. Entonces, sí, eso se repara. No es un problema de la coyuntura. La coyuntura es la víctima, no es la razón. Bueno, sí, ella nos está diciendo que eso le está pasando todo eso a ella, desafortunadamente. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la mejor posición para dormir y evitar dolor de cabezas? Sí. La mejor posición para dormir es acostado boca arriba y con una almohada muy bajita que le dé soporte del cuello solamente. Si quiere, le puedo enseñar rapidito la almohada que yo uso y la traigo un segundo. ¿Tiene tiempo? ¿La traigo rapidito? Creo que sí, Entonces, gracias. miren, esta almohada es una almohada que me gusta mucho porque lo que se hace es que nada más te da el soporte del cuello. Esto es lo que yo uso todas las noches. Entonces, lo que hago es que mi cabeza descansa en la cama, y si yo me viro, que no se supone, porque, pero pasa, ¿verdad? Que la cabeza quiere virarse y ahí muchos meses se lastima el cuello y se lastima el dolor de cabeza, es el virar la cabeza o el estar con la cabeza acostada de lado. Entonces, boca arriba, con la cabeza bien acomodita así y con algo así similar, es de lo mejor que he visto. Entonces, a veces se pone algo debajo de la rodilla para dar un poco de estabilidad, pero dormir de lado es muy, muy mal, es terrible. Y dormir boca abajo es lo peor que puede hacer, ¿ok? Lamentablemente. Qué bueno saber eso. Yo he estado durmiendo mal entonces. Am, otra pregunta, terapia craneal del sistema linfático. Ese tipo de terapia es buena, nada negativo. eh, Puede ser que ayude algo con movimiento de la circulación, ¿verdad? Del tejido linfático y hay una estimulación que se crea y una relajación. Estoy muy de acuerdo con eso. No creo que sea suficiente para, ¿verdad? Un problema grande, pero como algo añadido, entiendo que sería beneficioso. Vamos a las últimas dos preguntas Ok. relacionado con cómo dormir. Dice, pero si acostumbro a dormir de lado, ¿por qué no puedo dormir boca arriba? Es una falta de costumbre. A mí me tomó mucho tiempo. Yo lo que hacía era que yo siempre dormía de lado, ¿verdad? Pero entonces después me ponía boca arriba, bien acomodadito, que nada me moleste, que esté todo flat. O sea, no puedo tener ni un brazo más alto. Porque si ya estoy así y hay una tela aquí de la sábana, ya no puedo dormir bien. Casi como que tengo que estar todo súper flat, ¿verdad? Entonces, con eso. Y entonces trato, ¿verdad? Uno comienza aunque sea un minuto, lo que pueda, ¿verdad? Y ya cuando ya no puedes más, pues te pones de lado y ya vuelves a tratar boca arriba y después vuelves a tratar boca arriba hasta que eventualmente un día te dormiste boca arriba y después ya el cuerpo se va acostumbrando. A menos que tengas ciertas lastimaduras que entonces no te están permitiendo esa posición, entonces hay que trabajar eso para que puedas ponerte en esa posición. Ok, muchas gracias. La última pregunta, ¿qué puedo hacer
¿qué puede hacer uno si siente nudos en el hombro? Pues yo lo que recomiendo es que localmente uno, como específicamente el Pain Oil que le enseñé es para eso. Uno ubica, lo busca con la bolita, lo encuentra porque, ay, brinca, ahí está. Entonces uno se unta bien, bien, bien eso y va uno por nudo y todos los nudos, que no es uno, solamente hay varios nudos que están afectando una coyuntura. Por ejemplo, si fuera la rodilla, hay varios nudos específicos que están afectando a la rodilla. Igualmente el hombro, o igualmente el brazo. O sea, si tiene un codo, por ejemplo, pues va a haber un nudo a veces acá, otro nudo aquí detrás, un nudo a veces que viene de acá. O sea, usted se puede encontrar los nudos con un aplicador, la bola esta ayuda a encontrarlos y ya cuando se encuentra, pues entonces uno puede irlos soltando, llevándole oxigenación, estimulación y cuando le lleva el oxígeno, verá, activado, que es lo que nosotros hacemos, va soltando mucho más rápido y muchas veces se repara. Ok, muchas gracias. Recomiendo que sea Volviendo, todas las noches, 2 veces al día, usualmente, por lo menos por 2 semanas, para que haya más beneficio. ok, volviendo al tema de dormir. Alguien Sí. puso su comentario, tengo Ahora, 30 años durmiendo boca arriba. sí, excelente. Yeah. Qué bueno, qué bueno. Me- Bueno, me- en este momento, otra vez le quería agradecer, doctor Seda, por tomar su tiempo y por darnos tanta información. Yo personalmente he aprendido bastante. Muchas gracias por su tiempo. un placer. Queremos también agradecer a nuestra audiencia por estar aquí con nosotros. Sé que también el tiempo es muy valioso y nos gustaría también invitarlos a nuestro próximo seminario virtual que va a ser el octubre 31 de 12 a 1 p.m. Va a ser también presentado en español y es titulado ¿Cómo los cuidadores latinos pueden apoyar a los adultos mayores con diabetes? Espero que nos puedan acompañar en este próximo seminario. Espero también que tengan una bonita tarde. Muchas gracias. Y doctor Seda, muchas gracias a usted también por toda su información. Espero que todos tengamos una bonita tarde y que podemos dormir bien. Perfecto, muy bien. Tengan Bendiciones buen a todos. día. Adiós. Bye.